Bienvenidos, continuando con el estudio de los transformadores trifásicos, en esta oportunidad trabajaremos sobre grupos de conexiones. Como vimos, un transformador trifásico puede construirse como tres unidades monofásicas conectadas en banco o con una única máquina que contenga las tres fases. Asimismo, los bobinados de cada fase pueden conectarse en estrella o en triángulo, de acuerdo a alguna de las siguientes combinaciones: primario en estrella y secundario en estrella, primario en estrella y secundario en triángulo, primario en triángulo, secundario en estrella, primario en triángulo, secundario en triángulo. El estudio teórico de los transformadores monofásicos es de total aplicación a los transformadores trifásicos, siempre que se consideren los parámetros por fase. A continuación, analizaremos cómo se expresan las relaciones de transformación para cada uno de estos casos. En principio, estudiamos la conexión estrella-estrella. En esta conexión, la tensión primaria de cada fase del transformador está dada por esta expresión: la tensión de fase igual a la tensión de línea sobre raíz de 3, en tanto que la tensión secundaria por fase es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Por lo tanto, la relación de transformación en esta conexión estrella-estrella es la tensión primaria de fase sobre la tensión secundaria de fase, o bien la tensión primaria de línea sobre la tensión secundaria de línea. En el esquema de la figura tenemos representadas las tensiones de línea, la tensión de fase en el bobinado primario, tensión de línea y tensión de fase en el devanado secundario. Observamos también que los extremos de cada uno de los devanados del primario se vinculan en estrella, y de igual manera los extremos de los devanados secundarios se vinculan formando una estrella. Este esquema es similar al visto recién. Observamos que los extremos de cada uno de los bobinados de fase se vinculan entre sí, y en esta oportunidad a una salida de neutro que se encuentra accesible. De igual forma ocurre en el secundario: la salida de neutro se encuentra accesible. Como ventajas de esta conexión estrella-estrella, decimos que se puede acceder al neutro tanto en el primario como en el secundario, conectarlo rígido a tierra, y esto es favorable para el desempeño de las protecciones, y obtener dos tensiones de salida. En efecto, un transformador con salida estrella en el secundario puede prestar servicio con tensiones trifásicas, ejemplo 13.200 volt, y monofásica 7.620 volt, según el servicio requerido por el usuario. Y además, la aislación entre espiras está referida a la tensión de fase. Como desventajas, el desbalance de cargas puede provocar un desbalance de tensiones en el primario, y las terceras armónicas no se encuentran compensadas. La conexión estrella-triángulo. En esta conexión, la tensión primaria de cada fase del transformador está dada por la siguiente expresión: tensión de fase igual a tensión de línea sobre raíz de 3, igual que en el caso anterior. Pero en el caso del secundario, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. En efecto, cada uno de los devanados está sometido a la tensión de línea, como vemos aquí. La tensión de línea es igual a la tensión de fase, y por lo tanto, la relación de transformación, expresada como relaciones entre tensiones de línea, cuando la llevamos a tensiones de fase, obtenemos el resultado de esta ecuación. Poniendo la atención sobre los extremos de bobinado, en el caso del primario, siguen formando una estrella, mientras que en el caso del secundario, el extremo de un bobinado se vincula con el inicio del siguiente, como se ve en la figura. Continuando con el estudio, repasamos la vinculación entre extremos de bobinado. Una vez más, todos los extremos de bobina de cada una de las fases se vinculan en la salida de neutro,
que en este caso también se encuentra accesible, mientras que los extremos de bobina de un devanado en triángulo se vinculan con el inicio de la fase siguiente. La tensión de línea es igual a la tensión de fase. Ventajas. No presenta problemas de tensión por terceras armónicas, debido a que se consumen en una corriente que circula del lado triángulo. Esta conexión es más estable frente a cargas desequilibradas. Como desventaja, no tiene salida de neutro y por lo tanto no tiene utilidad en redes de distribución a dos tensiones. No puede conectarse a tierra el secundario. Y cualquier interrupción de alguna fase del secundario deja fuera de servicio al transformador. Analizamos ahora la conexión triángulo-estrella. En esta conexión, la tensión primaria de cada fase del transformador está dada por esta expresión, es decir, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. En tanto que en el secundario, la tensión de fase será la tensión de línea sobre raíz de 3. Por lo tanto, la relación de transformación expresada como tensiones de línea es igual a esta expresión. Una vez más, repasamos la forma en que se vinculan los extremos de bobina. En el caso en triángulo, el extremo de un devanado se conecta con el inicio del siguiente, mientras que en el caso de la estrella, todos los extremos de bobina se vinculan entre sí. Revisando la conexión de los extremos de devanado, una vez más, los extremos de bobina en triángulo se conectan con los inicios de la bobina siguiente, mientras que los extremos de bobina en el devanado en estrella se vinculan entre sí y en este caso, otra vez, a un terminal neutro que se encuentra accesible. En los devanados en triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Como ventajas, no presenta problemas de tensión por terceras armónicas, puesto que se consumen en una corriente circulante del lado triángulo. Es más estable frente a cargas desequilibradas y se puede acceder al neutro en el secundario conectando rígidamente a tierra, lo que facilita la operación de las protecciones. Y además se pueden obtener dos tensiones de salida. Desventaja. No presentan inconvenientes y de hecho es el grupo de conexión usado mayormente en redes de distribución. Por último, vamos a analizar la conexión triángulo-triángulo. En esta conexión, las tensiones primarias de cada fase del transformador están dadas por la siguiente expresión. Es decir, las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. Lo mismo ocurre en el caso del secundario. Las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. Lo podemos ver en los esquemas. Las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. Y por lo tanto, la relación de transformación expresada como tensiones de línea es la misma a la que encontramos cuando la expresamos como tensiones de fase. Repasamos una vez más cómo se vinculan los extremos de devanado. Vemos aquí cómo se vinculan los extremos, tanto en el primario como en el secundario, y revisamos ventajas y desventajas. Esta conexión es más estable frente a cargas desequilibradas. Cuando circulan corrientes elevadas por cada fase, en realidad circula solamente la corriente de línea sobre raíz de 3. Pero como desventajas, no tiene salida de neutro y por lo tanto no tiene utilidad en redes de distribución de dos tensiones. No se puede conectar a tierra al secundario y cualquier interrupción de alguna fase del secundario deja fuera de servicio al transformador. Pregunta para la clase. ¿Qué grupo de conexión es este transformador de subtransmisión que está por ser ensayado en la fábrica? Las respuestas en los comentarios al video.